Muy buenas noches. El Señor está bendiciendo poderosamente sus vidas, sus familias, en este momento que tanto lo necesitamos. Sabemos que si Dios está con nosotros, no hay problema, no hay circunstancia que nos pueda afectar. Sabemos que su protección y su cuidado van a estar ahí todo el tiempo. Quiero bendecir a cada vida, a cada familia, a cada persona que en este momento nos está viendo, que se acaba de conectar o que se está comenzando a conectar en este tiempo. Voy a bendecirlos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Mientras no nos podemos reunir, sabemos que la palabra del Señor dice que donde están 2 o 3 reunidos o congregados en su nombre, ahí Él está en medio de ellos. Así que sabemos, reconocemos que el Señor está en medio de nosotros, aunque no estemos juntos en un solo lugar, aunque no estemos juntos, sabemos que Él está allí, que su presencia, que su poder está allí. Entonces, cuando Jesús dijo que donde estén 2 o donde estén 3 reunidos en su nombre, ahí estaría Él, no necesariamente es que estén en un solo lugar, no necesariamente es que estén reunidos en un solo lugar. Aunque estemos a distancia, sabemos que estamos muy juntos en el Espíritu. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo, a este servicio. Así que aprovecha esta oportunidad para orar, para conectarte con Dios, pero también envíale la invitación a muchos para que se conecten en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y agradecerle a Dios por este momento. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el momento, por el instante, Señor, que nos estás regalando, Señor, para buscarte, para adorarte, para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, Señor, que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Quiero orar por cada una de las personas que en este momento se han conectado a esta transmisión, Señor, por cada familia, Señor, por los abuelos, por los nietos, Señor, por los hijos, por los padres, Señor, por los sobrinos, Señor, por los tíos, Padre. Bendigo cada familia, por los padres, Señor, de familia, por esos sacerdotes que están allí, Señor, escuchando la palabra de Dios, Señor. Porque tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, Señor. Padre, gracias, porque esta palabra será, Señor, lámpara, Señor, que nos brindará luz para los pasos largos y lumbrera para los pasos cortos, Padre. Gracias, Señor, por esa palabra poderosa, Señor, que llegará a cada corazón. Creo, Dios, que en esta noche, Señor, tu palabra correrá y no volverá vacía en el corazón de las personas. Espíritu Santo, lo que tú diseñaste para esta hora, lo que fue preparado para este instante, dánoslo a conocer. Haznos conocer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirles el favor que abramos las Escrituras allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Quiero darle un momentico para que usted pueda encontrar el pasaje, para que usted lo pueda ubicar. Romanos 10, 17. Si usted ya encontró, vamos a mirar allí en las Escrituras de la palabra del Señor. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, lo vamos a leer. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el original griego no dice solamente así que la fe es por el oír. En el original griego dice así que la fe es por el oír, el oír, el oír, el oír la palabra de Dios. La fe se incrementa, la fe crece, la fe se vuelve robusta a medida que escuchamos una y otra vez la palabra de Dios. En otra traducción dice que la fe viene cuando el mensaje de Cristo es escuchado. En otra traducción dice también de la siguiente manera, dice que la fe nace cuando el mensaje de Cristo es dado.
En otra traducción dice que la fe viene y nace cuando el mensaje de Dios es escuchado y alguien lo transmite. Así que mirando todas estas traducciones, vemos que la fe viene o nace o crece o se vuelve robusta cuando el mensaje de Dios llega a cada corazón. Por eso es importante escuchar la palabra, por eso es vital escuchar el mensaje de vida. Así que esta noche vamos a hablar de fe. El Señor puso en el corazón de mi esposa, de la pastora, y en el corazón mío hablar acerca de fe durante estos viernes, hablar de fe, comunicar de fe, transmitir de fe en este tiempo. Así que vamos a hablar de fe. Dios, antes de que comenzaran a hablar tanto de esto que está sucediendo alrededor del mundo, Dios comenzó a hablarme. Hablará los viernes acerca de fe. ¿Sabe por qué? Y ahora lo entiendo, que Dios quería que habláramos de fe. ¿Por qué? Porque se está moviendo temor. Se está moviendo temor alrededor del mundo. La gente está temeroso, la gente tiene miedo, la gente está en un momento de caos. La gente dice, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá cuando la comida se agote? ¿Qué sucederá cuando ya no haya dinero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si el dinero se acaba? Entonces, Dios quiere que hablemos de fe. ¿Sabe cuál es el dinero de Dios? Dios no trabaja con euros. Dios no trabaja con dólares. Dios no trabaja con libras esterlinas. Dios no trabaja con pesos. Dios tampoco trabaja con bolívares. Dios trabaja con la fe de cada uno de nosotros. Así que yo te quiero entregar dinero del cielo. ¿Cuál es el dinero del cielo? La fe, la fe. Cuando hay fe, Dios puede desatar cosas sobrenaturales. Cuando hay fe, Dios puede traer cosas impresionantes a nuestra vida. Así que nosotros tenemos que ser gente de fe, gente que le cree a Dios. Cuando hay fe, pasan cosas sobrenaturales. Así que esta noche vamos a hablar de fe. Escucha muy bien lo que te quiero transmitir. Llevamos 2 viernes hablando acerca de fe. Los 2 viernes pasados, bueno, creo que los 2 viernes pasados, porque ya aquí uno encerradito se pierde del tiempo un poco, pero hablamos en la iglesia acerca de fe. ¿Cómo viene la fe? Solo hablamos 2 viernes, hablamos en la iglesia, ya me acordé. 2 viernes estuvimos hablando acerca de la fe. Que la fe va a crecer, que la fe se va a desarrollar cuando hay fe, cuando hay palabra, perdón, cuando viene la palabra. Entonces la fe se desarrolla. La fe va a desarrollarse cuando hay palabra y la palabra desarrollará nuestra fe. Fue el primer mensaje que estuvimos compartiendo. En la semana pasada estuvimos hablando de cómo viene la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted puede decir, pero tantas veces escuchando un mensaje de fe, ¿cuántos predicadores hablan de fe? Tanta gente habla de fe y de fe y de fe y de fe y de fe. Hermano, no importa cuántos mensajes escuches de fe, no importa cuántas palabras escuches de fe. Cada vez que tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, viene fe, viene fe, viene fe. Así que nunca nos podemos cansar. Aquí en mi mano tengo un pocillo donde me estoy tomando algo delicioso. No le puedo decir de qué es porque usted se va a antojar. Pero si esto fuera leche, entonces, ¿cuántas veces usted en su vida toma leche? No sé cuántas veces usted habrá tomado leche. De pronto, ahí está la leche materna, que fue la que se tomó, dicen los médicos, que le va a alimentar a usted por 6 meses. Ya después de los 6 meses ya es pura agua, pero sin embargo hay algunos que la toman 1 año, otros 2 años. Algunos como que uno dice, ay Dios mío, ¿cuándo va a dejar de tomar leche? ¿Ya? Estoy hablando de la leche materna. Pero con el tiempo comenzamos a tomar la leche preparada, la leche que se prepara en algunos lugares, y usted no deja de tomar leche. No quiere decir que porque usted ayer tomó leche, mañana ya no la necesita. Yo creo que siempre necesitamos leche.
Siempre lo necesitamos. Lo necesita nuestro cuerpo, lo necesita también nuestros huesos. Así pasa con la palabra de Dios. Siempre necesitamos la palabra de Dios, siempre. La palabra del Señor dice que es como esa leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Así que la palabra de Dios trae crecimiento. Muy bien, vamos a estar hablando un poco acerca de qué es la fe. Para esto te voy a pedir el favor que me acompañes a la carta a los Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11. En la carta a los Hebreos capítulo 11, en el verso 6 dice la escritura, pero sin fe, soy en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la palabra del Señor dice claramente en este lugar, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? ¿Cuántos queremos serle agradable? Ahora, Efesios dice que ya le somos agradables a través de la obra de la cruz. Pero Dios quiere que vivamos una vida que le agrade a Él. Y muchas veces queremos no hacerlo incorrecto. Decimos, yo no quiero hacerlo incorrecto porque quiero agradarle a Dios. Muy bien, no hagas lo incorrecto para que agrades a Dios. Pero también dice la palabra de Dios que lo que no viene de la fe es pecado. Cuando nosotros estamos haciendo cosas desagradables, no agradamos al Señor. Pero también, escucha muy bien, que cuando nosotros andamos en incredulidad, ¿sabe qué dice las Escrituras? Que cuando caminamos en incredulidad, hay algo que está sucediendo. Y es que cuando no caminamos en fe, estamos caminando en pecado. Pueda que usted no fornique, pueda que no adultere, pueda que no chismee, pueda que no murmure, puede que no critique de nadie, puede que no haga cosas indebidas ni se la pase en la cantina tomando. Pero si usted no camina en fe, está caminando en pecado. ¿Por qué? Porque lo que no viene de la fe es pecado. Entonces la palabra del Señor dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si queremos vivir una vida agradable al Señor, debemos ser gente de fe. La Biblia habla allí en el capítulo 11, habla de varios héroes de la fe, una galería de hombres de fe como Abraham, como Noé, como unos hombres que mencionan aquí, Sara, esta mujer que agradó a Dios. Menciona muchos hombres que agradaron al Señor. Noé, por lo menos, un hombre tremendo de fe, un hombre que le creyó a Dios en medio de las circunstancias que se veían, porque no llovía todo el tiempo, o nunca llovía, sino todo el tiempo había sol, pero él anunció de parte del Señor que vendría un diluvio de aguas cuando ni siquiera aguas venían, cuando ni siquiera llovía. Entonces él anuncia esto, un hombre de fe, y se puso a hacer un arca, se puso a preparar un arca donde su familia se salvara. Dios está buscando gente de fe, gente que lo agrade, gente que viva para Él. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, la mayor definición de fe que Dios nos da, nadie más para hablarnos de fe, y es el Señor. Allí en el capítulo 11, en el verso 1 dice la palabra, es pues la fe. Lo primero que dice la palabra, que la fe es, no va a ser, no va a ser después, sino que la fe es para el presente. Tú y yo necesitamos la fe para allá. Si tú necesitas un dinero para cancelar tus recibos de la luz o del agua, tus recibos que tienes que pagar para que puedas tener estos servicios en casa, entonces necesitas el dinero para allá. De tal manera que necesitas la fe de ya. La fe no es para mañana, la fe no es para el año entrante, la fe es ya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe
es la convicción y la certeza de lo que estamos esperando. En otra traducción dice que la fe es la prenda de garantía que lo que nosotros estamos esperando va a ser nuestro finalmente. Usted no sé qué está esperando. No sé si está esperando que Dios le abra una puerta a sus hijos de universidad. No sé si está esperando que su familia sea salva. Eso es lo mayor que usted puede estar creyendo y esperando. No sé si está esperando que haya un milagro en esta noche en su cuerpo, pero la Biblia dice que la fe es la prenda de garantía que lo que usted está creyendo, que lo que usted está esperando finalmente será suyo. Así que la palabra del Señor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe siempre va a trabajar con lo invisible. Algunos dicen, pero ¿qué si es que yo no lo veo? No veo a Dios, no veo a los ángeles, no veo nada. Yo oro y yo no veo nada. La fe trabaja con lo invisible. Así que si usted lo ve, si usted me está viendo a mí, entonces usted no necesita fe para poderme ver, porque ahí estoy, usted me puede ver. La fe trabaja con lo invisible. La fe siempre va a trabajar con lo que mis ojos no pueden registrar. Entonces, puede que usted no vea algo. Puede que en el momento usted no esté viendo la respuesta, pero si usted ora con fe, Dios le va a contestar. Quiero hablar en esta noche de parte del Señor. Mi boca simplemente es un canal para desatar lo que Dios quiere para su vida en esta noche. Así que quiero hablar acerca de 3 casos y 3 personas reales. Primero vamos a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Y voy a volver a repetir la cita bíblica para aquellas personas que se están conectando en este momento. Nuestra cita principal que comenzamos a ver fue Romanos capítulo 10, verso 17. Pues, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe vendrá cuando escuchemos el mensaje de la palabra una y otra vez. Si usted ya encontró, ese es el pasaje principal, pero ahora vamos a ir a Marcos. Evangelio de Marcos, y vamos a hablar de 3 casos poderosos, de 3 casos donde la gloria de Dios se manifestó por la fe de alguien. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 25. ¿Ya encontró? Si usted ya encontró, vamos a leer juntos esta palabra. Marcos capítulo 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este es un caso muy especial. La Biblia dice que había una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. 12 años donde esta mujer había sufrido en manos de muchos médicos, de muchos especialistas, de gente preparada, y había gastado todo lo que tenía. Había invertido mucho dinero en esta enfermedad. Probablemente, y siempre lo he pensado de esta manera, probablemente esta mujer era una mujer adinerada. Era una mujer que tenía muy buena plata y quizás tenía propiedades. Pero la enfermedad la llevó
llevó a la ruina, gastó todo lo que tenía en esta enfermedad, lo gastó todo en médicos. Quizás también visitó brujos, hechiceros, adivinos para encontrar una salida para la enfermedad. Pero nada le hizo bien. Dice la palabra que antes le iba peor, antes se ponía peor esta mujer. Yo no sé cómo estaba esta mujer. Probablemente estaba completamente deshidratada, raquítica, probablemente estaba una persona completamente enferma, que cualquier cosa, cualquier virus que viniera, la podría derribar. ¿Por qué? Porque había botado tanta sangre por 12 años. 12 años es algo muy largo. Los médicos dicen que si una mujer llega a botar sangre en su tiempo de periodo menstrual y se alarga este proceso, se alarga esta situación por 3 meses, ya es grave, ya es una situación bien complicada. Esta mujer no llevaba 3 meses, esta mujer llevaba 12 años. Así que escúchame muy bien, prueba que tú estés pasando por una situación difícil, que llevas meses, que llevas años. En Cristo hay solución, en Cristo hay una salida, en Cristo hay una respuesta de Dios. Así que esta mujer llevaba 12 años en esa situación tan difícil, tan compleja para su salud. Esa mujer probablemente se veía muy pálida, muy delgada, muy demacrada. Yo no sé si en algunas ocasiones se desmayó por el camino, pero Dios sabe que puede hacer por ti. Cuando tú le crees, Dios hace algo grande. Y vemos aquí, quiero que miremos en el verso 25 en adelante, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Que era lo que estábamos hablando en este momento. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar? Escuchó hablar de Cristo. Ahora, note que la escritura dice algo muy puntual. Dice cuando oyó. Recuerde que la fe viene por oír algo. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? La palabra. En este tiempo estamos escuchando malas noticias aquí y allá, que tantos están infectados, que tantos están enfermos, que las clínicas ya no dan abasto, que está muriendo tanta gente, que los hospitales están abarrotados de gente y estamos escuchando aquí y allá malas noticias. Quiero decirte que el evangelio es buena noticia. Hoy vengo a contarte buenas noticias de parte del Señor. Así que la escritura dice que esta mujer oyó, recuerda que la fe viene por el oír, oyó hablar de Jesús. ¿Qué escuchó probablemente esta mujer? Jesús, le contaron de pronto a esta mujer, Jesús sana a los ciegos, Jesús liberta a los cautivos, Jesús da vista a los ciegos, Jesús quita la lepra. Nosotros podemos ver cómo Jesús sanaba a un leproso. Probablemente le contaron, nosotros vimos con nuestros ojos y escuchamos la algarabía cuando un hombre recibió crecimiento de piernas y brazos. Nosotros lo pudimos ver y la gente gritaba alabanzas al Señor. Entonces esta mujer comenzó a escuchar todo esto y dijo, si Jesús puede alargar piernas y brazos, si Jesús puede dar la vista al ciego, si Jesús puede limpiar al leproso, si Jesús puede levantar al paralítico, si Jesús puede hacer todo esto, ¿qué no podrá hacer por mí? Yo quiero decirte lo mismo. Que si Jesús ha hecho tantos milagros, no solamente en la Biblia, los ha hecho en toda la historia de la humanidad. Él ha hecho tantos milagros, dime qué no puede hacer por ti. Yo te llamo a confiar, yo te llamo a tener fe. No importa si tienes un tumor, un quiste, un cáncer terminal. No hay nada imposible para Él. Para el que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Así que esta mujer, verso 27, permíteme, voy a tomar algo de agua. Así que dice la palabra de Dios, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer oyó hablar de Jesús, ella se dijo algo dentro de sí. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía, ella se dijo a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando ella escuchó todo lo que Jesús hacía, le vino fe.
Porque la fe viene por oír el mensaje. La fe viene por oír la palabra. Entonces cuando ella escuchó tantos milagros que hacía Jesús, y no solamente eso, sino que la gente decía, mire, él tiene unas palabras sobrenaturales, unas palabras de vida eterna, unas palabras que te cambian, unas palabras que te transforman. Cuando ella escuchó todo eso y dijo, esto yo no me lo puedo perder. Y quizás esa noche no pudo descansar muy bien por la emoción de encontrarse al otro día con Jesús, por la emoción de tener un contacto con los vestidos de Jesús. Ella ni siquiera quería mirarlo al rostro, simplemente quería tocar el manto de Jesús. Dijo, yo sé que si yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Mire la convicción. Recuerde que fe significa convicción, que lo que estamos esperando finalmente será nuestro. Ella tuvo convicción dentro de sí. Dice la palabra que ella dijo, si tan solo, se dijo a sí misma, si tan solo toco el borde de su manto. Ella no dijo, de pronto voy a ser sana, de pronto el Señor me dará algo de alivio, o quién sabe, voy a intentarlo. Dijo, yo sé que seré sana. Esa es la fe. La fe es eso. Cuando tú tienes la seguridad que lo que el Señor hizo en la cruz es tuyo. Eso es la fe. Cuando tú tienes la seguridad que lo que Él habló en su palabra, las promesas que Él nos entregó en su palabra son nuestras, nos pertenecen. Eso se llama fe. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer dijo, si Jesús hace todos esos milagros, yo sé que si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y usted puede ver el resto de la narración. Y dice la palabra del Señor que ella fue y se abrió paso entre la multitud, porque la fe es acción. Muchos quieren ver algo, pero no quieren accionar. La fe es oír la palabra, pero accionar la palabra. Y esta mujer comenzó a abrirse paso en medio de la multitud. Probablemente la gente le gritaba y le decía, mujer, usted, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos empuja? ¿Por qué? Sí, y comenzaban a cerrarle el paso, pero ella se abría paso en medio de la multitud. Ella tenía una meta y era llegar donde estaba Jesús. No tenía como fin verle, no tenía como fin estar cerca. Es más, ella quería pasar de incógnito. Ella quería pasar como una persona desapercibida. Ella simplemente quería llegar, tocar el manto de Jesús, recibir su milagro, porque ella sabía que lo iba a recibir e irse para su casa. Pero la palabra del Señor dice que cuando ella toca el borde de su manto, dice en el verso 29 que lo tocó, y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Cuándo? Enseguida, porque la fe es para allá. No es para el año entrante, es para allá. Y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió ella misma en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Un azote de 12 años se fue en un momentico por la fe, por creer. Así que, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Nada es imposible para Dios. Para el que cree, todo le es posible. Tenemos que unir estos dos versículos. Nada es imposible para Dios y para el que cree, todo le es posible. Si unimos estos dos versículos, creamos un milagro sobrenatural. Se estalla el poder de Dios sobre nuestra vida y hay un milagro sobrenatural. Entonces dice la palabra que esta mujer tocó el borde del manto del Señor e inmediatamente recibió su milagro. Jesús sabía que poder había salido de su cuerpo. Aunque la mujer quiso pasar de incógnita y se fue yendo, entonces dice la escritura que Jesús comenzó a mirar entre la multitud y a preguntar, ¿quién tocó mis vestidos? ¿Quién fue el que los tocó? Entonces Pedro, que estaba ahí cerca, yo creo que se burló del Señor Jesús y le dijo, mira, tanta gente que te está apretando, tanta gente que te está motinando, hay gente que te quiere tocar, mira, hasta tus vestidos te están sucios, porque se acercaba el campesino, la persona que trabajaba en una empresa, etcétera, etcétera, y tocaban la ropa del Señor Jesús. Pero esta mujer lo tocó diferente. Hay un toque de fe. Hay un toque de fe. Cuando nosotros tenemos fe, tocamos la presencia de Dios, tocamos el corazón de Dios y algo poderoso sucede. Entonces la escritura dice que Jesús comenzó a mirar. ¿Quién ha tocado? Miraba a todo lado. ¿Quién tocó mis vestidos? ¿Quién fue el que los tocó? Y Pedro se reía y los discípulos se reían y decían, ves que la multitud te está apretando y tú preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando, no ponía atención a lo que los discípulos decían, porque él sabía que algo había pasado en una persona, alguien que le había tocado de una manera diferente, que no había venido a curiosear, sino que había venido con la intención de recibir un milagro. Entonces él dijo, alguien
alguien me tocó. Y siguió mirando alrededor, pero nadie decía nada. Entonces Jesús les dijo, yo sé que alguien me tocó porque poder salió de mí. Y Jesús dice la palabra que él siguió mirando y salió en medio de la multitud una mujer. Se postró delante del Señor Jesús. Vino temblando y temiendo, vino ante el Señor Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, yo fui la que te toqué, y comenzó a narrarle toda la historia. Y vamos a ir al último versículo, que es el verso 34, luego vamos a mirar los otros casos, porque tiene que venir fe a tu corazón. No pueden haber milagros, no pueden haber prodigios, no pueden haber señales si no viene fe a tu corazón. Cuando unimos la fe tuya con la nuestra, si unimos la fe tuya con la mía, entonces van a suceder milagros. Dice la palabra en el verso 34, cuando la mujer terminó de decirle toda la verdad, el Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Él no le dijo, fue por mi fe. Jesús no le dijo, no, fue por mi fe. No, Jesús le dijo, fue tu fe la que te hizo salva. Ahora, quiero hacer como un énfasis en lo que significa salvación en el griego y en el hebreo. En el hebreo y en el griego significa liberación, sanidad, prosperidad, seguridad, salvación y vida eterna. Esto significa salvación. Así que Jesús le dice a la mujer que por la fe de ella viene sanidad y liberación para su vida. Fue por la fe que vino sanidad para la vida de ella. Entonces le está diciendo, fue tu fe. Cuando hay fe y oramos o desatamos milagros, los milagros se producen. Pero si no hay fe, no va a suceder absolutamente nada. Vamos a ir a otro pasaje de las Escrituras que se encuentra allí en Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Allí en el verso 5 está narrando donde el evangelista Felipe está llevando a cabo una campaña tremenda de milagros, donde se están viendo milagros de toda clase. Pero quiero que vayamos a la escritura y leamos allí. Hechos capítulo 8, verso 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué les predicaba? Les predicaba a Cristo. ¿Qué es el mensaje de Cristo? El mensaje de salvación. Recuerda que salvación significa vida eterna, sanidad, prosperidad, seguridad, vida eterna para todo aquel que cree. Entonces, la palabra del Señor dice, y la gente, ¿qué es lo que estaba predicando Felipe? El mensaje de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía. Un momento me voy a detener allí. ¿Qué estaba haciendo la gente? Estaba unánime escuchando. ¿Por qué muchos milagros se nos escapan de las manos como agua entre las manos? ¿Por qué? Porque no escuchamos el mensaje. Porque no atendemos el mensaje. Mientras estamos atendiendo el mensaje, vaya, Pepita, traiga la olla. Vaya, fulanito, y cierre la llave. Entonces no estamos recibiendo el mensaje. O estamos en los servicios de la iglesia y estamos mirando a ver quién pasó, quién no pasó. Y como les digo en la iglesia, así le pasa un elefante por el frente, usted no se desconcentre. Usted esté atento recibiendo la palabra. ¿Cómo estaba toda la gente? Unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. Entonces, ¿cómo debemos estar? Atentos. ¿Cómo debemos estar? Escuchando atentamente el mensaje de la palabra, no distrayéndonos aquí y allá, no mirando para aquí y para allá. Ay, es que se nos olvidó tal cosa. Ay, no compramos tapabocas, ¿cómo le parece? No compramos tapabocas y ahora ¿qué vamos a hacer? Toca ir a comprarlos. Ay, es que se nos olvidó el gel antibacterial. Y por eso es que la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro. Cuando la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro, no hay fe.
no crecemos en la fe. Recuerda que la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír, el oír, cuantas veces sea el mensaje de la palabra de Dios. Así que dice la palabra de Dios que la gente, que era lo que estaba haciendo en el versículo 5 Felipe, dice: entonces Felipe, descendiendo a las ciudades de Samaria, les predicaba a Cristo, las buenas nuevas. ¿No estás cansado de escuchar malas noticias? ¿No estás cansado de escuchar cosas negativas? ¿No estás cansado de escuchar que subió la canasta familiar? ¿No estás cansado de escuchar que hay mucha enfermedad? ¿No estás cansado de escuchar tantas malas noticias? Hoy hay un mensaje y son las buenas nuevas y son buenas noticias para ti, para tu casa, para tu vida. Entonces la palabra del Señor dice que Felipe les predicaba a Cristo. ¿Y la gente cómo estaba? Felipe estaba predicando, pero la gente ¿cómo estaba? La gente estaba unánime, escuchando atentamente. Podemos desgastarnos predicando la palabra, podemos entregarlo todo dando el mensaje, pero si tú no escuchas atentamente, no vendrá fe. Y si no hay fe, no se producen milagros. Entonces esta gente estaba atenta, pero yo sé que en este momento tengo un público atento, una gente que está ahí atenta. Suelte más palabra. Pastor, queremos recibir más la palabra. Así que estoy delante de un público que tiene hambre y sed de la palabra. Entonces la palabra del Señor dice que ellos escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué cosas decía? ¿Qué cosas hablaba? ¿Cosas negativas? No, estaba hablando el mensaje de la palabra. Dice, oyendo y viendo. Porque la fe crece oyendo y viendo. Pero especialmente la fe crece por el oír. Pero cuando tú puedes ver cosas que Dios hace, entonces tu fe también se acrecenta. Cuando hay un registro, cuando tú ves que Dios hizo un milagro en fulano de tal, que cuando Dios hizo un milagro financiero y tú escuchas o ves lo que Dios hizo, entonces la fe crece, la fe se incrementa. Pero especialmente la fe crece cuando ¿qué? Cuando oímos el mensaje de la palabra de Dios. Y dice la palabra que era lo que ellos estaban oyendo, el mensaje, y viendo que las señales que hacía. ¿Qué clase de señales estaban sucediendo? Verso 7, ¿qué clase de señales estaban pasando? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Los demonios no pueden resistir a la presencia de Dios. Los demonios no pueden resistir a la gloria de Dios. Los demonios no pueden soportar la presencia de Dios. Los demonios no pueden soportar cuando hay alguien que le cree a Dios. Pastor, es que en mi casa me molestan, es que en la casa escucho ruidos, es que en la casa veo cosas como fantasmas. No te preocupes. No te inquietes. Cuando hay alguien de fe, le dice al diablo, sal de aquí, te vas en el nombre de Jesús. Los demonios no salen porque hagas 30 días de ayuno. Los demonios salen cuando tu fe crece y les ordenas por la palabra y en el nombre de Jesús, sal de acá, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en esta tremenda campaña que estaba llevando a cabo Felipe? Felipe dice la palabra que estaba ministrando a la gente con la palabra y estaba ministrando cada vida, y dice que de muchas personas salían espíritus inmundos, salían dando grandes voces, y muchos paralíticos eran sanados. ¿Qué es un paralítico? Es una persona que está imposibilitada de sus pies para caminar. Personas que pueden llevar años confinados a una silla de ruedas, años postrados en un lecho de enfermedad, años que no han podido caminar. La Biblia habla allí en Juan capítulo 5, habla de un hombre que estaba paralítico, habla del paralítico de Betesda, 38 años paralítico, no había podido caminar, pero llegó Jesús y desató una palabra sobre su vida. El hombre lo escuchó con fe y se levantó. Bien, ¿qué era lo que estaba pasando? Que muchos paralíticos, ¿cuántos? Muchos. ¡Qué culto de milagros! ¡Qué campaña de milagros se estaba viviendo allí! Muchos paralíticos eran levantados. Pero luego dice, y cojos eran sanados. Aquí vamos a establecer una diferencia. Una cosa es un paralítico, otra cosa es un cojo. Un paralítico es aquel que aunque tiene sus dos piernas aparentemente bien, no le están funcionando bien sus músculos, sus tendones, no está respondiendo su columna, no está recibiendo órdenes sus piernas para que pueda caminar.
Así que había muchos paralíticos, pero también habían cojos. ¿Qué es un cojo? Es una persona que tiene una pierna más corta que la otra, o que su cadera está mal, o que su columna está mal, y debido a eso sus piernas son una más corta que la otra. Y dice la palabra que los cojos eran sanados. ¿Cómo eran sanados? La pierna que era más corta crecía al tamaño de la otra, y él se levantaba y corría y daba voces de alabanza y voces de júbilo al Señor por el milagro que el Señor había hecho. Así que qué tremenda campaña se estaba viviendo, qué tremenda campaña estaba llevando a cabo Felipe. Pero ¿por qué se produjeron todos estos milagros? ¿Por qué vino tantos milagros? Por lo que dice en el verso 6 y en el verso 5. Felipe les predicaba el mensaje, pero la gente escuchaba atentamente el mensaje y se producía fe, y los milagros comenzaban a suceder por todo ese lugar. No sé cuántas personas habrían, si 2,000 o 3,000 personas o más, pero la gente estaba recibiendo milagros por todo lado. Entonces luego dice la palabra del Señor que muchos cojos eran sanados. Verso 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no iba a haber gozo? Porque la fe trae gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La fe trae gozo, y ver tantos milagros, tanta gente salva, tanta gente acercándose a Dios, trae gozo. No hay cosa que traiga más gozo que ver gente salva y gente sana y gente liberada y gente que es sanada por el poder de Dios. Viene un gozo impresionante cuando esto sucede. Necesitamos eso para este tiempo. Necesitamos esto porque se está moviendo una atmósfera de incredulidad. Se está moviendo una atmósfera de temor, se está moviendo una atmósfera de tristeza, de angustia, de desolación. En este momento necesitamos un mensaje que nos levante, y espero que la palabra que estés recibiendo en este momento te levante, te restaure, te fortalezca y te dé fe para recibir milagros en esta noche. Y vamos a ir al último caso. Les dije que íbamos a tratar 3 casos. Vamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. ¿Ya estás ahí? Hechos capítulo 14, verso 7. Y luego seguimos leyendo los siguientes versículos. Pero vamos a centrarnos un momentico en el verso 7. Dice: y allí predicaban el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el Señor nos perdonó en la cruz, que el Señor nos sanó en la cruz. Isaías capítulo 53, verso 4 y verso 5, dice la palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que ese es el evangelio, buenas noticias. Me impresiona, y quiero hacer aquí un paréntesis, me impresiona cuando la gente sale a evangelizar, a predicar el evangelio, y comienzan a decirle a la gente: arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Si no dejas el trago, te vas a ir al infierno. Si no dejas la mentira, te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. No, necesitamos predicarle a Cristo. Si predicamos a Cristo las buenas noticias, la gente se va a arrepentir, va a recibir a Cristo y va a dejar su pecado. Así que aquí que dice la palabra: y allí predicaban el evangelio. ¿Quiénes estaban predicando el evangelio? Estaban predicándolo Pablo y Bernabé, estaban predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces recuerde que la fe siempre viene o nace cuando alguien predica el evangelio o cuando oímos el mensaje de la palabra de Dios. La fe vendrá cuando nosotros escuchemos el mensaje. Ahí vendrá. Y Pablo y Bernabé estaban predicando el mensaje, y el mensaje estaba produciendo fe. Verso 8 dice que en medio de la gente que estaba escuchando el mensaje había un hombre. Verso 8: y cierto hombre de Listra estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¡Qué impresionante! ¿Cuánta gente está así? Cuando veo niños que están postrados a una silla,
que están confinados a una silla. Yo digo, qué dolor tan terrible. Niños que tienen una vida por delante, que tienen un futuro por delante y están confinados a una silla, están allí sentados sin esperanza. Niños que de pronto podrían ser futbolistas, niñas que podrían ser no sé qué, predicadoras, o podrían tener una profesión, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, pero están en una silla. Ahora usted dirá, sé que lo pueden hacer estando en una silla, pero lo podrían hacer mejor sin estar en esa silla. Dios tiene una palabra para tu vida en esta hora y la está entregando en este momento. Entonces le decía que Pablo y Bernabé les predicaban el evangelio a la gente y había muchos escuchando, pero es interesante ver que aunque muchos escuchan, muchos no escuchan a veces con atención, pero había un hombre que estaba escuchando con atención y en esta noche hay un público maravilloso que está escuchando con atención la palabra de Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Tremendo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Voy a parar allí. Número 1, era un hombre que jamás había caminado. Jamás, nunca había caminado. Estaba imposibilitado de los pies y jamás había caminado. Pero dice las Escrituras que éste oyó hablar a Pablo, que escuchó un mensaje de salvación y un mensaje de sanidad. Cuando oyó hablar a Pablo atentamente, entonces Pablo vio algo en los ojos de este hombre y vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Algo que hago cuando voy a ministrar a la gente es que procuro ubicar gente que esté en fe, porque cuando hay alguien en fe podemos causar una explosión de milagros, de sanidades, de prodigios. Pero cuando alguien no está en fe, entonces, y me voy a ministrar, es como si mandaran una cobija sobre todo el auditorio y la unción se levantara. Entonces me toca correr y buscar a alguien que sí realmente esté en fe. Entonces le dice la palabra del Señor que Pablo detectó algo, que Pablo vio algo. ¿Qué pudo ver en Pablo? La fe que se había producido por predicar el evangelio. Entonces este hombre escuchó atentamente el mensaje y le vino fe. Entonces Pablo dijo, este es el candidato preciso. Él no miró si estaba postrado o no estaba postrado, ni siquiera preguntó cuánto tiempo hace que estaba postrado. Lo que pudo ver en él fue la fe. Y debido a que vio la fe de él, dice la palabra del Señor en el verso 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, o sea, ¿quién? Pablo fijó los ojos en este hombre y este hombre en él, y dice, y viendo que tenía fe, ¿quién lo vio? Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, verso 10, dijo a gran voz, desató una palabra, levántate derecho sobre tus pies. Pablo ve que este hombre tiene fe para ser sanado y desata la palabra de Dios. En un momento vamos a desatar la palabra de Dios para que milagros, prodigios y señales sucedan en tu cuerpo. En un momento vamos a desatar la palabra de Dios, vamos a desatar un milagro sobre tu vida. Y el tumor se irá, el cáncer se irá, el SIDA se irá, cualquier enfermedad que esté en tu cuerpo se va a ir en el nombre de Jesucristo. Y dice la Escritura que Pablo le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hizo este hombre? Él saltó y anduvo. Aquí quiero cerrar con algo muy importante. Jesús, siempre que ordenó un milagro, le dijo a la gente que hiciera algo. Porque la fe es acción. La Biblia dice en Santiago que la fe sin obras está muerta, no hay nada que hacer. Este hombre recibe la palabra, recibe el mensaje. Ahora se espera una respuesta al mensaje, porque usted recibe la palabra, pero si usted no da una respuesta al mensaje, el mensaje llegará como vacío. Pero este hombre escuchó el mensaje. Él estaba esperando que Pablo diera una orden, que él dijera algo. Él estaba tan atento, tenía tanta expectativa, se podía ver en sus ojos el brillo, se podía ver la esperanza y la fe que tenía este hombre. En él había una expectativa de que algo iba a pasar. Entonces, cuando Pablo lo
ubica, ve a ese hombre de fe, porque la gente de fe la ubicamos, sabemos quién está en fe y quién está en incredulidad. Y Pablo ubica a ese hombre y dice, este hombre tiene fe para ser sanado. Lo mira a los ojos y le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre no se puso a decir, oiga Pablo, pero usted sí, claro, como usted sí está caminando, como usted sí está bien, como usted y Bernabé caminan y toda esta multitud está caminando, por eso me dice a mí que camine derecho. No, él no se puso a pensarlo eso, porque la fe no tiene tiempo para para escuchar los argumentos de la mente. No, cuando usted está en fe, usted se lanza, usted hace algo. Y dice la escritura que apenas escuchó a Pablo decir esta palabra, dice que saltó y se puso derecho y comenzó a caminar, comenzó a andar. Impresionante, un hombre que durante toda su vida, la Biblia no dice cuántos años tenía, pero por lo que yo veo era un hombre mayor. Y este hombre nunca había caminado, pero por una palabra de fe, por una fe que se desató, este hombre recibió un milagro y comenzó a andar. Qué tremendo milagro tan impresionante que sucedió. Pero mire lo que le decía, lo que resaltaba en este momento, la fe es acción. La fe es una acción. Y este hombre no se puso a decir, no, nunca he caminado. No, él saltó. Saltó, ni siquiera lo intentó. Saltó y se puso derecho y anduvo. Y la gente, yo sé que al ver esto, gozosos, alegres por todo lo que había pasado. Entonces voy a hacer un resumen de esta palabra que hemos recibido en esta noche. Hemos hablado que la fe, dice Romanos, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. No importa cuántas veces escuche la palabra de Dios, porque cada vez que escuchas la palabra de Dios, te va a venir más y más revelación de esa palabra. Y cuando viene la revelación de esa palabra, te viene fe para la situación que estás atravesando, para la situación que estás viviendo. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero vimos allí en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres vivir una vida agradable a Dios, entonces camina en fe, sé una persona de fe, vive en fe. Y también vimos allí en Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, que la fe trabaja con lo invisible, que la fe es para allá, que la fe es para el momento, la fe la necesitamos para el instante. Dice allí en Hebreos capítulo 11, verso 1, así es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Recuerda que la fe es la prenda de garantía, que lo que tú estás esperando será finalmente tuyo. ¿Ya? Eso es la fe. Que tú sabes que lo que te le pediste al Señor ya es tuyo. Y estuvimos viendo estos tres casos tremendos, poderosos, de la mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años con una enfermedad, pero en un momentico, debido a escuchar el mensaje, debido a escuchar de Cristo, recibió el mensaje. Ella se dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y recibió ese milagro. Se acabó el sufrimiento y el azote de 12 años en un momento por la fe. Vimos también acerca de un hombre llamado Felipe, un evangelista tremendo que le predicaba a los samaritanos y les predicaba el evangelio. La gente escuchaba atentamente, muy atento, sin distracción, sin ocuparse su mente en otra cosa, y escuchaba el mensaje. Y a medida que escuchaba el mensaje, milagros comenzaron a producirse. Los que estaban atados de espíritus inmundos eran libres, los que estaban enfermos eran sanados, los cojos caminaban derechos, los paralíticos volvían a caminar. Qué tremenda campaña que se obró allí. Y vimos un último caso, que es cuando Pablo y Bernabé están predicando el mensaje de la palabra, y cuando predican este mensaje hay un hombre que les está escuchando atentamente. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pastor, ¿cuántas veces ha dicho lo mismo? Porque necesito repetírselo una y otra vez, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No te canses de escuchar la palabra. Entonces la escritura dice que este hombre escuchó el mensaje de la palabra de Dios, y dice que este hombre que estaba cojo de nacimiento y que nunca había caminado, en un momentico Pablo lo mira, ve que tiene fe, y en un momento se produce un milagro y le ordenó, párate sobre tus pies derechos, y él saltó, ni siquiera se paró, saltó y anduvo, y la gente estaba glorificando al Señor. Así que es tiempo de recibir milagros, es tiempo de recibir prodigios.
Así que déjanos saber que en esta noche tú vas a recibir un milagro. Voy a orar por ti. Más que orar, voy a desatar un milagro. Y si tú recibes un milagro, hánoslo saber. Queremos saber. Quiero que nos escribas y nos digas, nos cuentes. Pastor, yo tenía tal enfermedad, pero cuando usted soltó la palabra y yo la creí, yo recibí tal milagro. Yo tenía un tumor y el tumor desapareció. Yo tenía un quiste y el quiste desapareció. Tenía el tabique desviado y mi tabique se enderezó. ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso? Si alarga piernas y brazos, ¿por qué no puede enderezar un tabique? ¿Por qué no puede quitar la sordera? ¿Por qué no puede quitar la mudez? Así que voy a desatar en este momento milagros. Amén. Pero antes de desatar milagros, vamos a hacer todos una oración. Padre eterno, te doy gracias. En el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, que ha sido impartida, Señor, y que cada persona que está conectada en este momento la ha recibido, Señor. Así como la gente de Samaria, la gente que está conectada, Señor, Padre, recibió la palabra y la escuchó atentamente, Señor. Así, Señor, igual, Padre Santo, como la mujer que escuchó, la mujer que tenía flujo de sangre, Señor, escuchó hablar de Jesús y se dijo dentro de sí misma, si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que seré sana. Señor, así tengo un público atento como este hombre, Señor, de Listra, Señor, un hombre que estaba imposibilitado a los pies, que nunca había caminado, que de nacimiento, Señor, estaba cojo, Padre, estaba imposibilitado a los pies y saltó y anduvo, Señor. Aquí tengo un público, Señor, un pueblo, Señor, tu iglesia y los oyentes y los que están viendo, Señor, los que están, Señor, en diferentes partes recibiendo este mensaje. Yo te pido que en este momento hagas prodigios y señales. Gracias, Señor. Voy a orar, voy a desatar milagros sobre su vida. Padre eterno, gracias. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que quistes desaparezcan de los cuerpos. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice que por tu llaga somos nosotros curados. Le voy a pedir a usted que está allá, ponga su mano en la parte afectada y quiero que haga lo que no podía hacer a medida que voy desatando milagros en el nombre de Jesús. Ahora mismo quistes desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa masa que está ubicada en la parte derecha desaparece ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa masa que está ubicada en cualquier parte del cuerpo desaparece ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ordeno. El Espíritu de Dios me está mostrando que hay una persona que tiene los brazos más cortos ahora mismo y también me está diciendo que hay una persona que tiene los pies más cortos. Así que te voy a pedir que te acomodes en tu silla. Acomódate en tu silla y vas a colocar tus pies hacia adelante, alguien que te los pueda sostener, y voy a ordenar que tus piernas crezcan. Hay un pie más corto, hay una persona que nos está viendo y tiene una pierna más corta que la otra. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno que esa pierna crezca ya, inmediatamente, en el nombre de Jesús. Crece ahora, músculos, tendones, huesos, crecen en el nombre de Jesús. Piel crece en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se produce un milagro creativo. Esa persona ha venido presentando dolores de espalda debido a ese pie o esa pierna más corta. Brazos crecen ahora en el nombre de Jesús. Coloca tus brazos así como yo los tengo y luego los vas a llevar así. Y luego, después de que lo lleves así, voy a ordenar que recibas este milagro. Ahora, brazos crezcan en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien que tiene los brazos más cortos, crecen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe ahora mismo un milagro en el nombre de Jesucristo. Lo que no podías, hazlo. Hay personas que tienen problemas en sus rodillas. Ahora, rodillas sean sanas en el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies y comienza a saltar. Comienza a brincar y tus rodillas comienzan a sanarse, porque la fe viene por el oír, pero la fe también es acción. Ahora, rodillas se sanan en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una persona que está atravesando por una opresión demoníaca, no puede dormir, no puede descansar, se ha venido sintiendo mal porque no puede dormir bien, ha venido sintiendo una opresión, una molestia. Ahora esa opresión se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo desato el poder de Dios. Hay una persona que tiene un problema en el
ojo izquierdo. El Señor me dice que es en el ojo izquierdo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ojo sé sano. Ve correctamente en el nombre de Jesús. Reprendo el espíritu ciego y ahora mismo ordeno que reciba sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay una persona que tiene un fuerte dolor en esta parte. Ahora mismo recibe sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sea sano por el poder de la palabra. Hay una persona que tiene un problema en su cabeza en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo se va ese dolor en el nombre de Jesús de Nazaret. Desaparece la migraña. La tensión baja en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que usted reciba una transfusión de sangre. Una persona que necesita una transfusión de sangre. Y en el nombre de Jesús ordeno que fluya sangre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo hay personas con dolor en sus muelas. Ahora mismo hay un dolor ahí. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Decreto un milagro en el nombre de Jesucristo. Hay una persona que siente como una opresión aquí en el pecho. Ahora sé sano por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, milagros suceden, prodigios suceden en el nombre de Jesús. La persona, hay una mujer o no sé si son varias que tienen problemas de quistes. Ahora mismo desaparecen esos quistes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro que eres sana por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Toda enfermedad y toda dolencia se va. Ya, en el nombre de Jesús. Dolencias se van, enfermedades se van, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una persona que tiene un dolor en la parte baja de su espalda. Y yo le voy a pedir que hagas un movimiento de esta manera, ojalá de pie, y le hagas este movimiento. Ahora, en el nombre de Jesús, cadera te sanas, en el nombre de Jesús. Ahora mismo la cintura, los músculos de su cintura se destensionan, y en el nombre de Jesús declaro que eres sano, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Por favor, escríbenos y haznos saber el milagro que el Señor hizo. No sé si ya tenemos registros de personas que fueron sanadas, de personas que recibieron un milagro. Haznos saber si recibiste un milagro, si un dolor que tenías en alguna parte de tu cuerpo, en alguna extremidad, se fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Hay algún milagro que estemos registrando en este momento? ¿Pueden contarme? ¿Quién? Tatiana. Dice que Tatiana tenía ¿qué? Sanidad. ¿Qué tenía Tatiana? Tatiana, ¿puedes contarnos qué fue lo que pasó en tu cuerpo? ¿Qué era lo que tenías? Brevemente escríbenos qué era lo que tenías y qué fue lo que recibiste. Mientras tanto, las otras personas nos van contando el testimonio de lo que Dios hizo, porque yo estoy convencido que el Señor hizo milagros en esta noche. Estoy completamente convencido. Ahora usted dirá, pero es que pastor, usted mira la distancia que está, ¿cómo van a haber milagros así? En el mundo espiritual no hay distancia. No hay distancia. La palabra del Señor dice que Él hace de los vientos sus mensajeros. Y también dice la palabra de Dios, envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. La Biblia también dice en el libro de Marcos que había un hombre que tenía un siervo y este siervo estaba enfermo. Y el centurión romano le dijo a Jesús, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y ya sé que se desató la palabra y milagros se produjeron. Así que yo quiero saber si ya hay personas que recibieron un milagro y que nos puedan contar de lo que el Señor hizo, lo que el Señor acaba de hacer en su cuerpo, porque los testimonios hay que contarlos, hay que hablar de las maravillas que el Señor hizo. Entonces, ¿hay algún registro? No puede usted callar lo que el Señor está haciendo, no puede callar los milagros del Señor. La Biblia dice que el Señor sanó a 10 que estaban leprosos, pero uno solo se devolvió a contar, a glorificar al Señor y a contar lo que el Señor ha hecho. Así que bueno, estamos esperando que usted cuente, pero si usted no nos va a contar ahorita, espero que lo pueda escribir y contarnos el testimonio de lo que el Señor acaba de hacer en su vida. Vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias. Estoy convencido, totalmente convencido de lo que el Señor hizo. Entonces, ¿hay algún registro, alguna persona? Cuéntanos, por favor, yo quiero saber. La hermana Ana. La hermana Ana habla de un joven que tenía un pie más largo que el otro y que le tomó sus pies y crecieron. Un joven, ese joven está en su casa, quizás es su hijo, yo no sé. Dice mi hermana Ana
que había un joven en su casa y este joven tenía una pierna más corta que la otra, y mientras se estuvo desatando la palabra, la pierna creció y quedó a la par de la otra. ¡Qué maravilloso! Hay que darle la gloria al Señor por lo que acaba de hacer. ¿Hay alguien más que nos pueda, que esté registrando algún milagro? ¿Qué pasó? Tatiana dice que tenía un fuerte dolor de espalda, tenía un brazo más corto que el otro y ya no los tiene. Tatiana nos cuenta que tenía un brazo más corto que el otro. Resulta que cuando una persona tiene un brazo más corto que el otro, tiene varios problemas porque su columna está desviada, y resulta que todos los nervios de la columna están conectados a diferentes partes del cuerpo, y si algún anillo de la columna está movido, entonces pasa algo, y es que alguna parte del cuerpo se ve afectada por eso. Y Tatiana nos cuenta que tenía un brazo más corto que el otro, y mientras estuvo desatando la palabra, el brazo creció y el dolor de espalda se fue. Ese es el Señor Jesucristo. La gloria para Él. No hay hombre que haga esto. Es el Señor Jesucristo. Le damos la alabanza. ¿Hay alguien más que nos pueda contar? Cristian dice que tenía un dolor de espalda. Yolima dice que tenía un dolor de cabeza y fue sana. Cristian nos cuenta que tenía un fuerte dolor de espalda y el dolor de espalda se fue. Mi hermana Yolima tenía un dolor de cabeza y el dolor de cabeza se fue. ¡Qué maravilloso es el Señor! Él es poderoso. ¿Hay alguien más? La hermana Ana dice que tenía dolor en la espalda y se le quitó. Y tenemos ahí a nuestra hermana Ana también. Mira, allá hubo milagros tras milagros. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, y Él no hace acepción de personas. Él siempre va a bendecir a aquellos que le creen al Señor. Dice la hermana Ana que ella tenía un fuerte dolor de espalda. Un fuerte dolor de espalda, y el dolor de espalda se fue. Maravilloso. Usted dirá, ¿y qué milagro es ese? Un dolor de cabeza, un dolor de espalda. Pero a ver si usted aguanta varios días con un dolor de espalda, un dolor de cabeza. Ese es el Señor. La palabra del Señor dice que Él no ha cambiado, que Él es el mismo. Así que síganos dejando sus testimonios de los milagros que el Señor hizo. La hermana María Ortiz tenía un pie más largo que el otro y creció al igual que el otro. La hermana María Ortiz nos cuenta que una pierna era más corta que la otra, y en el momento que estuvimos desatando milagros, la pierna creció y ahora están juntas. Y cuando, voy a explicar algo, cuando una pierna está más corta que la otra, sufre la cadera, sufre la espalda, hasta los hombros llegan a sufrir, y hasta se pueden producir dolores de cabeza porque hay una fuerte tensión que se está ejerciendo allí. Entonces crecieron las piernas y el Señor hizo un milagro poderoso. ¿Algo más? Ok, entonces síguenos contando lo que el Señor hizo. Síguenos compartiendo, escribiendo. Creo que alguien más nos está contando algo más de lo que el Señor acaba de hacer. Milagros dice que recibió sanidad, pero no especifica. Keren Milagros nos cuenta que el Señor hizo un milagro. María Milagros Burgos. María Milagros, perdón. María Milagros nos cuenta que acaba de recibir un milagro, pero no nos cuenta qué fue lo que sucedió. Pero sabemos que Dios hizo algo grande en su vida. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Keren también recibió un milagro. Es la misma, me cuentan. Qué maravilloso. Siguen escribiéndonos, siguen contándonos de lo que el Señor hizo. Qué noche de milagros hemos vivido en esta noche. Qué maravilla. Así como se vivían estos milagros allí en la campaña que llevó a cabo Felipe, y como los milagros que registra allí el apóstol Pablo, que se realizaron a través de su vida por la fe. Recuerda que es por la fe que sucede todo esto. Gracias, Dios, gracias por toda tu fidelidad, gracias por los milagros maravillosos que tú realizas. Gracias, fiel, eres realmente fiel, te bendecimos, Señor. ¿Hay alguien más? Gloria Ruth Peña le quitó el dolor de cabeza que tenía. Gloria Ruth Peña tenía un dolor de cabeza y el Señor obró poderosamente sobre ella y ya no tiene ese dolor de cabeza. ¡Qué maravilla! Ese es nuestro Dios. Maravilloso, poderoso, para el que nada es imposible. Así que vamos a terminar este tiempo. Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a darle la exaltación y la alabanza. Pero creo que hay otro testimonio. La hermana Lines cuenta que Daniela tenía una opresión y ya fue liberada.
Mira la palabra que se estaba desatando en esta noche, la palabra de ciencia que se desató, que vivía una persona con una opresión, que no podía descansar, que no podía dormir, que se sentía mal. Y dice mi hermana Elines que su hija recibió un milagro y que la opresión se fue. Gloria a Dios, porque Él está interesado en sanar espíritu, alma y cuerpo, bendecirnos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por este milagro. Vamos a orar para dar por terminado este tiempo. Vamos a darle la gloria a Dios. Sé que muchas personas nos están contando lo que el Señor está haciendo. Muchas personas nos están compartiendo los milagros. Pero ya vamos a terminar la transmisión. Vamos a concluir este tiempo. Pero síganos contando. Sigan registrando allí el milagro. Comunicándonos, contándonos el testimonio de lo que el Señor hizo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Recuerde que seguimos en contacto, seguimos conectados en el Espíritu primero, pero también recuerde que para el día domingo 9 de la mañana tenemos nuestra reunión, donde Dios nos va a dar una palabra poderosa, donde el cielo va a desatar una palabra y un mover del Espíritu en cada una de sus vidas y de sus hogares. Así que creemos que Dios trae algo grande, algo poderoso sobre nosotros. 9 de la mañana. El día domingo, recuérdelo. Y el día miércoles también, 7 de la noche. A las 7 de la noche antesito estamos orando en nuestras casas, pero a las 7 de la noche estamos recibiendo una palabra del cielo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta noche, por esta reunión, Señor, de fe y milagros, Padre. Gracias primero por la palabra, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, aprendimos en esta noche, recibimos la impartición de tu palabra. Señor, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Señor, recibimos esa palabra de vida. Señor, queremos caminar en fe, Señor. Queremos ser gente de fe, gente que no tiene temor, gente que no tiene miedo a nada de lo que pueda estar sucediendo. Porque no vivimos, Señor, Padre, por lo que ven nuestros ojos, Señor. No caminamos por lo que ven nuestros ojos, ni por lo que sienten nuestros sentidos, Señor. Caminamos por la fe, Señor. Gracias, Señor, por la palabra de esta noche. Gracias por cada sanidad. Gracias por cada milagro. Gracias porque tú liberaste, Señor, a cada persona, porque la opresión se fue en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Xavier Castillo pide oración por familia aquí en Londres, para Andrés y Carolina. Oliver siente síntomas del virus y yo y mi madre estuvimos en contacto con ellos. Gloria a Dios. Bien, ¿puede repetirme el nombre de él y de su familia? Xavier Castillo. ¿Xavier? Sí, pide oración por Andrés y Carolina. Bien, vamos a orar por Xavier y por su familia. Vamos a orar. Y hay una persona que presenta como síntomas del virus. Sí, Oliver siente síntomas del virus. Oliver, ¿y él está dónde? Ellos están en Londres. En Londres. Recuerda que en el mundo espiritual no hay distancia, no hay distancia. Es como si ustedes estuvieran aquí al frente mío y yo pusiera mis manos sobre usted y usted recibe la sanidad. Señor, quiero orar por Xavier y por su familia. Levanto oración por su familia, Señor. Ellos están ubicados allí en Londres y quiero desatar tu palabra sobre su vida. Señor, ninguna plaga tocará su morada. Esta familia estará bajo cobertura. La palabra del Señor dice claramente, Señor, allí en el Salmo 91, que ninguna plaga tocará su morada. Así que desato milagros sobre esa casa. Señor, coloco una cobertura de ángeles alrededor de ellos. Coloco, Señor, una cobertura de la sangre de Cristo alrededor de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nadie podrá atravesar esa cobertura. Coloco una cobertura de fuego alrededor de ellos y los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. También quiero orar por Oliver, que tiene
síntomas de este virus. Ahora el virus muere en el nombre de Jesucristo. No tiene poder sobre este hombre. En el nombre de Jesucristo. Virus, escúchame porque te estoy dando una orden en el nombre de Jesús. Mueres inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Porque aunque no se ha descubierto la vacuna para esto, en la cruz ya estuvo la medicina. Así que en el nombre de Jesús ordeno sanidad y medicina para el cuerpo de este hombre y los síntomas se van inmediatamente. Te declaro sano, declaro bendecido y declaro bendecida la familia por la cual acabamos de orar. Saludamos a nuestros hermanos de Londres y los bendecimos en el nombre de Jesús. No sé si ustedes ya tienen a Cristo, pero quiero brindarle la oportunidad y así a todos los que nos están viendo y nos están escuchando para que hagamos esta oración para recibir a Jesucristo. El mayor milagro es el nuevo nacimiento. El mayor milagro que le puede suceder a un hombre es recibir a Jesucristo. Así que hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido sin ti. Reconozco, Señor, que por mucho tiempo he estado alejado de tu presencia. Te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón porque te he fallado, Señor. Te pido perdón por mi pecado, porque no te había reconocido como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz conmigo tu voluntad y tu propósito. Señor, en este momento quiero pedirte que entres a mi corazón, que vivas dentro de mí. Y te doy gracias porque ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte, porque la palabra dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios. Si tú no habías hecho esta oración antes, o si la habías hecho antes pero te estás reconciliando, quiero felicitarte porque ahora eres hijo de Dios. Y la palabra también dice que cuando una persona recibe a Jesucristo, hay fiesta en el cielo. Los ángeles en este momento están de fiesta porque tú recibiste al Hijo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te bendigo y declaro que a tu casa no llegará ningún mal, ninguna plaga, ninguna enfermedad, ningún virus. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda, para terminar, recuerda que el día domingo estaremos transmitiendo en vivo a las 9 de la mañana. El Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Chao.